Muy buenas tardes a todos los lectores de la revista Surco. En esta ocasión nos encontramos con la embajadora Silvia Paul, que es pues una leyenda dentro del deporte costarricense, y nos sentimos muy honrados de poder compartir este rato con usted. Muchas gracias, muy amable. Y también para mí un enorme saludo a todas las personas que siguen la revista Surco y me siento muy honrada de tener esta oportunidad. Silvia, usted en su labor actual como embajadora alterna de Costa Rica ante los organismos en Ginebra ha hecho un esfuerzo muy importante por vincular el tema de deporte. Claro. Cuéntenos un poquito de ese trabajo. Lo he hecho en parte porque, mi pasión por el deporte no hay duda alguna al respecto, ¿verdad? Y sobre todo porque creo que el deporte, más allá de las razones obvias de ser una herramienta para hacer ejercicio, para divertirse, para tener salud, puede tener muchísimas más implicaciones y puede estar involucrado en muchísimas más áreas de nuestra vida, a nivel industrial, a nivel económico, a nivel social, y puede ser utilizado como herramienta en muchos más entornos y actividades. Entonces, hemos detectado que también hay un reconocimiento de parte de los organismos de Naciones Unidas de usar el deporte como una herramienta de inclusión social. Han entendido que sirve para la resolución de conflictos, para la promoción de la paz, para educar, para que, por ejemplo, los jóvenes dicen que el deporte es una forma de atraer a los niños y a los jóvenes y con eso justificar la educación de temas que pueden ser de interés, temas sociales, temas, por ejemplo, prevención del SIDA, que es un tema que a veces han utilizado. Entonces, me ha llamado muchísimo la atención cómo los organismos internacionales de Naciones Unidas y las mismas federaciones internacionales y los organismos deportivos como el Comité Olímpico Internacional, que han visto que más allá de su rol de promover el deporte o el alto rendimiento, el tener los superatletas que vayan a las Olimpiadas, ellos tienen en sus manos una herramienta de grandísimo valor, que con eso pueden hacer muchísimas más cosas. La educación, por ejemplo, de valores como valores éticos, valores ciudadanos, tema de disciplina, planificación. Entonces, hemos estado buscando oportunidades para traer cooperación para Costa Rica en relación en ese vínculo entre deporte y diferentes temas. El más reciente, estoy aquí en San José porque precisamente hicimos una actividad entre la Organización Mundial de Propiedad Intelectual y el Registro Nacional y el Ministerio de Justicia y Paz aquí en San José, en donde era un seminario de 2 días de deporte y propiedad intelectual. Tuvimos una asistencia de unas 150 personas, que nos llamó mucho la atención porque no es un tema que podríamos decir tampoco muy masivo, ¿verdad? Y consideramos que fue una bonita asistencia. Y mucha gente no entendía ni con qué se come eso, ¿verdad? Y no sabían, y cuando empezaron a explicarles de que la propiedad intelectual está involucrada en todas las facetas del deporte, desde las tenis que uno anda puestas, ese par de tenis o esa indumentaria deportiva, esa camiseta, tiene una patente, tiene una marca, tiene muchísimas, la publicidad, por ejemplo, de esa indumentaria tiene derechos de autor. Entonces, todas las áreas de la propiedad intelectual se ven de alguna forma involucradas en el deporte. Y la idea es dejar la semilla de que es una herramienta para desarrollo económico y desarrollo humano, ¿verdad? Que no es solo como una nueva industria. Exactamente, ¿verdad? Que las personas ahora es muy común ver alrededor de unos juegos, alrededor de un gran evento deportivo, la generación de nuevas empresas, pequeñas y medianas empresas, o las que ya existen, generar nuevos productos, generar nuevos servicios. Entonces la idea era como dejar también esa idea con ir a los próximos Juegos Centroamericanos, que son ahora en el 2013. Entonces creo que debemos también, y también una de mis razones es, yo sé que es importante y un reclamo siempre ha sido de que el gobierno debe apoyar más el deporte, y es totalmente válido, pero no podemos pretender que el gobierno lo resuelva todo. Tenemos también que pensar que la industria, la empresa privada, la sociedad civil, cada uno tiene su rol, y la empresa privada puede también
de esta forma aportar para el desarrollo del deporte. Eso es un tema importante para nosotros desde la revista, porque como le comentaba ahora, es uno de los temas por los cuales retomamos la idea de Surco. ¿Cómo ve usted el escenario de esos apoyos que necesitan nuestros atletas para desarrollarse en el país? Bueno, comparado hace 4 o 5 años, pienso que han habido mejorías, todavía falta mucho por recorrer. Comparado de la época mía, que fue hace más de 20 años, sí ha habido enormes cambios positivos. Creo que se está entendiendo que primero tiene que haber un matrimonio o tiene que haber una muy buena relación, lo que antes no existía, entre gobierno, federaciones, comité olímpico. Antes no existía, siempre pasaban peleados y molestos y siempre habían problemas. Por primera vez hay una muy buena relación, existe un apoyo económico, tal vez no el que quisiéramos, pero ya hay algo a los principales atletas del país. La inversión que se está haciendo en los Juegos Centroamericanos, eso es una señal muy importante, la inversión que se está haciendo incluso en los atletas, que eso tampoco se había hecho de esa forma. Quiero aclarar, es que no es que el asunto está resuelto, pero se han dado ya algunos primeros pasos. También en empresa privada, ya uno ve atletas como Neri Brenes, como Gabriela Traña con patrocinios, y no con uno, sino con varios patrocinios, y buenos patrocinios, ¿verdad? Porque no es la marca XYZ que nadie conoce, sino marcas muy reconocidas. Eso también significa que está empezando a darse un cambio, empezando a haber una madurez, también una comprensión de parte de la empresa privada en cuanto a cómo patrocinar un atleta. Antes se veía como, veámoslo como una donación, por ayudar, pero no había, bueno, ¿cómo hacemos para que sea una situación ganar-ganar para todos, tanto para el atleta como para la empresa, que la empresa se beneficie a la hora de vincularse con ese atleta? Todavía falta mucho, tenemos claro que estamos en una situación fiscal muy complicada, quisiéramos poder, yo me imagino, no dudo que la presidenta y el gobierno quisiera hacer mucho más. Siento también que podrían tratar de ser como todo, ser un poco más eficientes con los recursos que ya existen, ¿verdad? Pero lo que sí es definitivo es, debe haber una mejor masificación, porque la gente a veces se queja, bueno, ¿por qué no hay más atletas? Porque son casos, los que hemos llegado a ese nivel, hemos sido casos esporádicos, no han sido casos que de ahí venga en un pipeline, ¿verdad? Haya en diferentes etapas cierta cantidad de atletas. Entonces se supone que, bueno, en la primera etapa debería de haber cientos, en la segunda etapa ya ahí va depurando y solo hay 100, en la que sigue solo quedan 20 y en la punta de la lanza solo es 1 o 2, pero ahí van, ¿verdad? Pero todavía eso no se ha dado. Pero eso también requiere que el manejo, por ejemplo, de eventos como los Juegos Nacionales, sean eventos que produzcan más atletas de alto rendimiento, que las propias federaciones puedan contar con más fondos, porque recursos sigue siendo la norma y sigue siendo, es muy triste que a un torneo de selección nacional, yo lo sé porque lo he escuchado todavía con la gente que está en natación, tienen que pagarse su propio viaje, tienen que pagarse el hotel, eso no puede pasar, o sea, puede seguir sucediendo y seguiremos teniendo los mismos resultados. Personas de forma esporádica que de repente salen y tienen éxito, pero no va a ser de forma planificada ni de forma sistemática, como pasa en países como Estados Unidos, Europa. Sabemos que nosotros hasta por un asunto de tamaño de población, una población de 4,5 millones no se puede comparar con una población de más de 200 millones, ¿verdad? Entonces solo por números. Pero si hiciéramos en pequeñito y tratáramos de aprovechar la mayor cantidad de recursos, tenemos un país donde a nivel de clima podemos hacer deporte todo el año, podemos practicar todos los deportes, a excepción de, por supuesto, los de invierno, ¿verdad? Pero digamos todos los deportes de verano, podemos correr, andar en bici, nadar, gimnasia, o sea, todos los podemos hacer todo el año. Sí. Creo que ya tenemos bastante infraestructura deportiva. En casi todas las provincias hay
hay unas instalaciones que han quedado de juegos nacionales. Entonces necesitamos ver cómo logramos que la gente practique más deporte, pero también tienen que haber incentivos. Yo el otro día discutía con un buen amigo que es futbolista y él tiene toda la razón en ciertas cosas. Dice, bueno, el niño que quiere ser futbolista, dice, él tiene muchas etapas que puede soñar y a lo cual puede aspirar. Dice, como mínimo puedo llegar a tratar de ser jugador a nivel nacional y eso me va a dar un ingreso económico, me va a dar la posibilidad, y si además viene una familia de bajos recursos, eso me va a dar la oportunidad probablemente de subsistir y de salir adelante. Si sigo soñando, puedo llegar a jugar en el extranjero, ¿verdad? Y puedo llegar a jugar tal vez en la región. Y si sigo soñando, me puede pasar como un Brian Ruiz, que termino en Europa y haciendo mucho dinero. Entonces hay una aspiración, ¿verdad? En Estados Unidos, los deportes que no son profesionales, digamos, como el fútbol americano o el básquetbol o digamos el béisbol, el resto de los deportes, un nadador, él sabe que la natación lo que le va a dar es las oportunidades para tener una excelente educación. Saben que gracias, entonces el incentivo, claro, porque saben que si son excelentes nadadores van a poder probablemente estudiar en una universidad Ivy League, donde recibirán una beca 100% a cambio de la natación. Entonces ese es el incentivo. Dígame un nadador que está aquí o un gimnasta, ¿qué incentivo tiene? No tiene un incentivo económico porque el deporte no es profesional, ¿verdad? Y no tiene un incentivo académico tampoco, porque no hay una oportunidad. Entonces faltan ciertas cosas que considero que debemos de mejorar, ¿verdad? Pero sí quiero volver a reconocer que se han estado haciendo algunas cosas bien y esperemos que eso se le pueda dar continuidad más allá de este gobierno, ¿verdad? Que no sea que dentro de 2 años se vuelva a regresar a otro tipo de forma de trabajar, ¿verdad? ¿Cuál sería el principal reto del Ministerio de Deporte? Bueno, primero tiene que haber al Ministerio de Deportes se le tiene que dar autoridad y recursos, lo que actualmente no existe. Hemos pasado por 2 ministros que eran ministros sin cartera, ministros que ni siquiera tenían la autoridad para decirle de forma directa a personas dentro del ICODER o dentro de otras instituciones qué hacer. Entonces, comenzando por ahí, hay una ley que está ahí en la asamblea y que en teoría esa ley lo que quiere es darle potestad a un ministerio y que el ICODER en cierta forma sea el brazo ejecutor. Imagino que algo parecido o tal vez un ejercicio como el que podríamos ver con otras instituciones que se han dado en el país. Pero eso es lo primero, ¿verdad? Creo que sean cuáles eran las razones de las personas que han asumido el Ministerio de Deportes en estos 2 años. Yo que conversé con ambos, su oficina su staff eran ellos, 2 asesores y una secretaria, sin recursos. Entonces tenemos que ser realistas, o sea, eso no se puede tener el título de ministro de Deportes, es como que doña Maggi no tenga recursos y solo tenga 2 personas con quien trabajar y una secretaria, eso es todo. No podemos pedirle milagros, ¿verdad? Entonces tampoco no justifico nada, pero a lo que veo es que primero tiene que haber un marco que le y las herramientas para que esa persona pueda tomar decisiones y bueno, y el rol de un Ministerio de Deportes es un rol de establecer la visión del deporte, hacia dónde debe ir, cuáles serán las políticas públicas, tanto a nivel de deporte como herramienta de salud, como herramienta social, como herramienta de masificación, como por otro lado cómo promover el alto rendimiento y cómo usar el deporte como una herramienta de recreación, ¿verdad? Esos son los 3 grandes ejes pero cuáles serán las políticas públicas, hacia dónde tiene que ir, ¿verdad? Entonces y tener un brazo que ejecute esas políticas, ¿verdad? Y tenga los recursos para hacerlo. Hay recursos interesantes que van a ingresar, que son, por ejemplo, la nueva ley antitabaco,
el impuesto, un porcentaje de eso va para deporte. Esperemos que sea bien invertido. Muy sustancial. Exactamente. ¿Cuál es el día más hermoso que recuerda Silvia Paul en su vida? Muchos, no puedo decir que solo uno, tanto a nivel laboral, personal, deportivo, académico. Cuando recibí mi título de maestría, para mí está en el mismo nivel que mi medalla olímpica. Yo siempre he hecho mucho énfasis en que, además de deportista, siempre he sido una apasionada por el estudio, por la parte académica. Entonces, es una combinación de esa disciplina. Claro, creo que un buen atleta es un atleta integral. El error que se ha cometido en el pasado, considero, es que un atleta cree que solo es deportista y uno asume muchos roles, ¿verdad? Y además, normalmente, la gran mayoría, si tienen suerte, sus carreras son cortas, ¿verdad? Y su vida útil como atleta es corta. Tendrán 30, 40 años después para ver qué hacen. Y si no pueden hacer deporte, tienen que tener algo más que hacer, ¿verdad? Y con toda esa disciplina y esos valores que aprendieron, ojalá los puedan usar de forma positiva, ¿verdad? Pero bueno, por supuesto, el día de la medalla, el haber recibido el haber ganado la medalla olímpica. ¿Qué se sintió ese día? Es un sentimiento fueron muchos sentimientos muy extraños, porque primero, bueno, soñar muchos años para llegar ahí, te has preparado por muchísimo tiempo para llegar ahí, y después de repente ya llega, ¿verdad? No lo crees, no crees que en verdad ya llegó y que ya sucedió, y todo eso pasa muy rápido. Entonces ya competiste, te llevan a la premiación, te hacen la premiación, y cuando ya de repente todo terminó. Pero fue algo que fui digiriendo con los días, ¿verdad? Y de las anécdotas bonitas que tengo fue, en aquella época, para que me sienta vieja, le dijeron al país, me imagino que fue Raxa o el ICE, que el que me quisiera mandar un telefax lo podía hacer gratis, ¿verdad? Y entonces empezaron a llegar mensajes y mensajes. Francisco los guardó todos, y yo en Seúl cumplí 3 días después de la medalla, cumplí 18 años. O sea, un excelente... Muy buen regalo. De cumpleaños, ¿verdad? Entonces ese día, mi cumpleaños, Francisco me trajo bolsas llenas de mensajes. Y yo los leí todos y los guardé todos, y ahí están todos amarillos en mi casa, en la casa de mi mamá. Entonces es un montón de sentimientos, de mucho orgullo, incluso un poco asustada, porque cuando leía los mensajes yo dije, ay Dios mío, ¿qué hice? Bueno, tenía 17 años, 18 años, ¿verdad? Uno tal vez no comprende el impacto, ¿verdad? Entonces, pero ha sido, digamos, por supuesto, fueron un par de días muy lindos en mi vida, y bueno, creo que he tenido la bendición de vivir muchísimas experiencias bonitas. Para terminar, sí, la revista está dirigida a jóvenes que quieren hacer un mejor país, claro, llegar al bicentenario con ideas, con propuestas. ¿Cuál sería su mensaje para esos jóvenes? Bueno, no importa a qué actividad se dediquen, ¿verdad? Indiferentemente cuál actividad se dedican, creo que la receta debe ser, primero, para lo que uno quiera alcanzar hay que trabajar duro, no hay forma. Yo entrené más de 6 años para competir 2 minutos, para llegar a ese momento, con todos sus altos y bajos, sus éxitos y fracasos, que lo sabrán. Hay que trabajar durísimo, eso no hay duda alguna. Tendemos a querer tener resultados inmediatos, y tenemos que pensar que las cosas vienen con tiempo, y hay que trabajar a veces muchos años para alcanzar el éxito. Después hay que hacerlo con valores, hay que tener valores éticos, honestos. Creo que estamos viviendo una situación complicada en el país, sobre todo de que uno ve gente criticando mucho, pero al mismo tiempo aportando poco o nada. Y debemos de ser personas que damos el ejemplo. O sea, si queremos un mejor país, entonces demos el ejemplo. No tiremos basura a la calle, no nos colemos en una fila, no hagamos chorizo. O sea, tenemos que actuar con valores, de forma honesta, y de forma también planificada, tener metas, soñar, y creo que yo siempre he sido fiel convencida de que este país está lleno de talentos, pero hay que trabajarlo, hay que hacer el esfuerzo. Tenemos muchísimos talentos, tenemos muchísimas personas con grandes cualidades. Este país ha salido adelante gracias a su juventud y a la gente que ha querido trabajar por él, pero
pero nada va a venir por medio de las cosas fáciles, por medio de solo las críticas o las serruchadas de piso. Tenemos que... Y yo siempre digo, actuemos más de lo que hablemos, aunque estoy hablando mucho. Pero es actuar más, ser el ejemplo, saber que el que tiene valores es valores las 24 horas del día. No puede decir que tengo valores, soy honesto y soy responsable y soy trabajador solo en el trabajo y fuera del trabajo. Eso no existe. O sea, es un asunto de 24 horas del día. Entonces, y eso no significa que no nos equivoquemos. O sea, yo soy la primera que reconozco que estoy llena de defectos como cualquier ser humano y que tengo unas cuantas virtudes que he tratado de desarrollar y que me equivoco todos los días, ¿verdad? Eso no significa que no pase, pero al mismo tiempo sí es, creo que trabajar juntos, trabajar en equipo, y que cada uno busque su pasión, lo que le gusta, ¿verdad? Porque creo que cada uno aporta de acuerdo en el área social, económica, salud, cada uno jugará su rol, ¿verdad? Pero sí, hay que trabajar duro y ponerle ganas. Muchísimas gracias por este rato. Mucho gusto.